Mi gente querida, lo prometido es deuda. Definitivamente la situación económica que estamos atravesando ya y que se vislumbra dentro de la realidad de la República Dominicana y a nivel mundial es algo que nos lleva a muchísima preocupación. Por eso me da mucho gusto en esta noche dar la bienvenida a tres excelentes economistas de nuestro país, quienes vendrán a brindarnos información y arrojarnos luz, alternativas y quizás sembrarnos un poquito de esperanza. Me da mucho gusto recibir una vez más en el programa a mi querido Alejandro Fernández W., financiero con más de 25 años de experiencia trabajando en el sector bancario en República Dominicana y también como consultor. Igualmente la bienvenida al señor Pavel Isa Contreras, economista y docente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y don Ernesto Selman, economista y vicepresidente ejecutivo de CREES, Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Yana. Hola, Pavel, Ernesto. Mucho gusto de contar con la compañía de usted. Me siento privilegiada, a saber que tres economistas nos gastamos en esta noche. Yo hablaba de un panorama que se podría denominar sombrío en este preciso momento, y soy de las que pienso que todavía no ha empezado a incidir grandemente todas las consecuencias económicas producto de esta pandemia. Quiero saber la opinión de ustedes y cuáles serían los puntos más remarcables con relación a esta realidad que estamos viviendo. Efectos de la pandemia con relación a la economía. Sí. Bueno, si quieres, comienzo, Yana. Mira, el tema de este virus y la pandemia que ha sucedido a nivel mundial tiene unos impactos importantes en todas las economías del mundo, porque se han requerido medidas de contención y de confinamiento donde se imposibilita las actividades económicas que hacemos a diario. Se limitan las inversiones y además hay un desincentivo a las inversiones por toda la incertidumbre que hay. Hay una menor producción porque hay un menor consumo, hay menor demanda. Las personas, tú, yo y todo lo que estamos consumiendo menos, estamos comprando menos. Y todo esto, toda esta disminución de las actividades económicas, así que definitivamente hay menor generación de divisas, hay un impacto en la economía porque hay menor actividad económica, eso impacta el desempleo y, como decías, eso, ambiente económico en contracción, va a generar menos ingresos para el gobierno. Sí, hay además, y no solo República Dominicana. Es el mundo. Además, una dependencia económica de grandes potencias que también se han visto afectadas, un decrecimiento del Producto Interno Bruto de la mayor parte de esas grandes potencias de la que nosotros también dependemos y depende nuestra economía, pero sin ánimo de ser adivinos. Tú dices que no hablamos de poco tiempo. ¿Cómo nos proyectamos nosotros en esta situación? Cuéntame, Pavel. Sí, yo diría que primero se trata de una caída sin precedentes en el nivel de actividad económica. O sea, no habíamos visto una caída tan profunda. Yo estimo, a ojo de buen cubero, porque no hay datos tan claros, de que el nivel de actividad económica en abril se redujo probablemente a un 50%, quizás menos del nivel normal. Cuando uno toma cada uno de los sectores de actividad y uno estima cuánto pudiera estar produciendo en función de las órdenes de paralización y de la efectividad del Estado en vigilar por la paralización misma y ver el peso de cada una de esas actividades en la producción total, yo estimo que la caída ha sido del 50%, quizás 45%, hasta el 45% del nivel normal. Yo creo que la preocupación principal, digamos, son dos preocupaciones principales. Primero, ¿cómo va a ser la fase del inicio de la recuperación? Porque no estamos hablando de ahora estoy cerrado y luego estoy abierto. Estás hablando de un periodo de transición en el cual se le van a permitir las actividades, pero con un montón de restricciones, y eso hace que la vuelta al despegue sea más lenta. O sea, no podemos pensar en normalización de esa actividad o en inicio de recuperación ni siquiera terminando este año. Bueno, vamos a ver. Digamos, va a haber un periodo de transición, no sé cuántos meses pueda durar, estoy pensando por lo menos en los próximos 3-4 meses, en lo cual van a haber medidas sanitarias extremas.
decir, que aunque se permitan las actividades económicas, o la mayoría de las actividades económicas van a tener un conjunto de restricciones, por lo menos en el sector formal, que es donde mayor efectividad puede tener el Estado en ejercer su poder y control, que van a limitar el nivel de actividad. Se van a permitir operar, pero bajo ciertas restricciones. Estamos hablando de una reducción drástica y una recuperación de varios meses, y eso significa que las empresas, muchas de las empresas no aguantan, mueren ya en el camino, en el trayecto. Entonces, para recuperar esa capacidad productiva, no se trata solamente de un paquete tradicional económico de inyectar liquidez a la economía, de aumentar el gasto público con todas las restricciones que tiene esta economía en términos fiscales especialmente, sino que se trata de reconstruir la capacidad de producción que ha sido destruida en ese proceso. Y que será directamente proporcional. Que tiene que haber. Y que será directamente proporcional a la recuperación de los empleos, de la gran cantidad de desempleados. Yo quería preguntarles, ¿qué opinión tienen ustedes acerca de las medidas económicas que ha tomado nuestro gobierno en esta situación de crisis? Alejandro, quizás contigo. Bien, mira, te voy a responder, pero antes de retomar un comentario que hiciste anteriormente. Indicabas como que nosotros que tenemos perfecto dominio de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. Me llamó la atención que Pavel, no sé, quizás él sí lo tenga, pero realmente sí observar que con toda humildad, en estos momentos, el que diga que tiene perfecto dominio, que sepa lo que va a pasar, realmente creo que estaría hablando de... Eso es un buen punto. El escenario que estamos viviendo ahora es un escenario que nos obliga a mucha humildad, a estar viendo las cosas, a estar aprendiendo constantemente y pendiente, abierto. Así que es un proceso que estamos constantemente aprendiendo. Mira, en cuanto a las medidas hasta el momento por parte del Estado, me parece que van en la dirección, correcta. Creo que son medidas relativamente genéricas. Si vemos en otros países, en otras economías, se ha estado siguiendo un modelo básicamente, bueno, pues sí, de la obligatoriedad de la cuarentena, pero también del apoyo, sobre todo a los segmentos sociales más afectados por la misma. En este caso se ha estado haciendo a través de lo de quédate en casa y también del programa de FASE. Lo que pienso es que quizás se está quedando corto, dada la magnitud y la necesidad que tiene la gran mayoría de la población en estos momentos. Entonces, creo que hay muchísimas medidas de reforma y de mejora a nivel de todo el Estado dominicano, que quizás podamos aprovechar ahora para precisamente tomar esas decisiones difíciles pensando en el futuro, pero sobre todo enfocándonos en que tenemos que sobrevivir. A grosso modo, yo veo el 2020 como un año de supervivencia, con la expectativa, pero debo decir bien claramente que es una expectativa, es quizás una aspiración, es quizás hasta un proceso como de negación. Ahí concuerdo con Ernesto, que posiblemente dentro de los próximos 18 meses por ahí podamos comenzar a hablar de algo de regularización. Pero eso es con la expectativa de que encontraremos un tratamiento efectivo, con la expectativa de que quizás se encuentre algún tipo de vacuna para este proceso. Y eso no será inmediato, ¿sí? Bueno, yo voy a hacer una pausita ahora y después continúo con estos expertos que no quieren que les diga expertos, pero que de verdad nos están enseñando muchísimo con todos sus planteamientos. Y yo creo que todo el que nos está viendo y que me ve en este momento, a una estarán diciendo, pregúntale de la devolución del 30% de los ahorros a los trabajadores por parte de las AFP. Les dejo esta pregunta y seguido regresamos para obtener respuestas. Ya estamos de vuelta y dejé una pregunta en el tintero que creo que es la pregunta obligada. Pros y contras. ¿Están de acuerdo? Un pro que es evidentísimo es el hecho de que existe una gran necesidad de poder contar con un capital en esta situación de crisis que estamos viviendo. ¿Ustedes están de acuerdo con que se entregue el 30% de los ahorros de las AFPs a los trabajadores? Bueno, tal vez yo empiezo, no sé si es mi turno, pero empiezo. Sí, adelante. Mira, yo creo que esto hay que analizarlo primero desde el punto de vista institucional, en la medida de que hemos acordado como país que estos fondos están destinados al retiro de los trabajadores. Si le quitas parte de esos fondos cuando llegue su momento de retiro, entonces las pensiones serían aún peor de lo que estamos proyectando, porque el sistema de pensiones tiene
4 problemas fundamentales, pero no son del mismo sistema, sino de la economía en general. Número 1, el tema del alto desempleo. Cuando usted está desempleado, no le están depositando en su cuenta de retiro. Entonces, ciertamente hay una coyuntura difícil, pero si ahora eso se ejecuta, esa liberalización de esos recursos no están guardados, esos recursos están invertidos. Esta decisión implicaría que habría que vender todos esos títulos del Estado para hacerlo en efectivo y podérselo devolver a las personas. Si eso sucede y el Estado sale a vender todos esos títulos, es decir, si las administradoras salen a vender todos esos títulos del Estado, el Estado cae en una percepción de las calificadoras de riesgo prácticamente en default o cesación de pagos, porque hay una violentación primero a la institucionalidad y las leyes, que es que esos recursos están destinados a las pensiones y de los trabajadores, de ellos mismos. Eso estamos claros, no está en discusión. El mensaje aquí, mira, las políticas públicas tienen consecuencias secundarias. Si bien se ven bonito la devolución, el proceso para hacer eso implica que destruyamos el valor de la moneda y eso perjudica principalmente a los más pobres. Pavel, ¿estás de acuerdo? Yo estoy en desacuerdo con que se utilice ese mecanismo para apoyar el ingreso de los asalariados que han perdido, digamos, al menos temporalmente sus empleos. Primero, es verdad, es dinero de ellos y ellos deberían de tener la voz principal en decir si quieren adelantar el dinero de sus pensiones. Segundo, lo más importante para mí es que sería muy injusto que fueran los propios trabajadores los que cargaran con el costo de esto. Yo creo que este es un costo que hay que socializar. No todos tenemos que cargar con el costo digamos, el perjuicio que están recibiendo quienes están siendo más perjudicados por esta crisis y no solo ellos. El tercer elemento, un poquito lo señalaba Ernesto, es que tiene implicaciones macroeconómicas que no es para tomar decisiones a la ligera. Realmente quitarle esos recursos al gobierno sería una situación pondría a las finanzas públicas en una situación realmente calamitosa. También sería quitárselo al Banco Central. Ahí yo tengo menos aprehensiones, quizás tengo una opinión distinta a la de Ernesto, en el sentido de que no veo en este momento muchos riesgos inflacionarios. Claro, depende de cuánto sea, si es 20, 30, yo creo que eso puede variar. Pero también en una situación normal, ciertamente, pedirle al Banco Central de alguna manera, pedirle a las AFP que hagan líquidos esos recursos significa aumentar la liquidez en la economía y potencialmente pudiera generar presiones indeseables. Pero es básicamente el tema de justicia. No es justo que los que más pierden sean precisamente los que más paguen, que ellos paguen con sus propios recursos esta situación. Alejandro, tenemos un minuto. Y con esa empresa que tiene... Sí, yo concuerdo con los compañeros. Agregaría que a mí me inquieta poderosamente que no hemos sido capaces de ahorrar como pueblo, como país, para una crisis como esta, digamos, de 2 o 3 meses, esperando que así sea, un fondo de emergencia. Entonces me inquieta pensar en qué haremos cuando nos toque la edad de retiro, en 20 años, la edad que fuera, con qué retiro, con qué ingresos que vamos a contar, no para enfrentar 2 o 3 meses, sino para enfrentar 120 meses, 240 meses. Entonces, si bien es cierto que hay muchísimas cosas que trabajar, tanto del Estado como de las mismas AFP y la gestión y todo lo demás que se han hecho sus críticas en el pasado, no creo que es una buena idea hacer esto ahora. Quien corresponde apoyar a toda la población dominicana en estos momentos es el Estado dominicano. Recordándole también, señores, que precisamente por la altísima informalidad que existe en nuestro país, una parte muy importante de la población, probablemente, asumiendo que se diera lo del 30% de la AFP, probablemente no recibiera nada de eso porque no está participando dentro de lo que es el mecanismo previsional de la seguridad social. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas personas? De todas formas, también tenemos que salir a su auxilio. ¿Desde dónde? Desde el Estado dominicano. Muchísimas gracias. Gracias del fondo de mi corazón. Y yo creo que no hay mejor colofón que después de esta interesante conversación, despedir nuestro programa de hoy disfrutando de este video hecho por Alberto Sayas con el arreglo musical de Antonio González y la edición de Ariel Liria, que reunió a 39 artistas de la República Dominicana interpretando nuestra versión del tema Resistiré. Buenas noches. Gracias a ustedes y a disfrutarlo.